El aire húmedo de Manhattan presionaba contra las torres de cristal, mientras Ibrahim Traoré salía del sedán negro y pisaba las bulliciosas calles de Nueva York. Su uniforme sencillo de color caqui, en marcado contraste con los trajes de diseñador, que pasaban rápidamente, llamó la atención de los transeúntes. El peso de una inesperada citación legal descansaba en su bolsillo de la chaqueta. Un documento que había viajado miles de millas desde Burkina Faso para llegar a él durante una visita diplomática. La ironía no le pasó desapercibida. Un hombre que había derrocado sistemas corruptos, ahora se encontraba citado en la corte de televisión más famosa de América. Su equipo de seguridad lo flanqueaba con nerviosismo, sin saber cómo proteger a un líder revolucionario en un territorio tan desconocido. El sol de la mañana proyectaba largas sombras entre los edificios, creando un laberinto de luz y oscuridad que parecía reflejar la incertidumbre que se cernía sobre él. Cada paso hacia el tribunal se sentía como cruzar entre dos mundos, uno de sabiduría africana ancestral, el otro de espectáculo estadounidense DOT. El vestíbulo del tribunal zumbaba con el caos controlado de la producción televisiva. Cámaras grabando mientras los miembros del personal corrían entre los procedimientos legales y el entretenimiento. La presencia de Traoré inmediatamente atrajo susurros y dedos apuntando, su calma contrastando agudamente con la frenética energía a su alrededor. Una asistente de producción nerviosa se acercó con una carpeta, su voz temblorosa mientras explicaba rápidamente el programa del día en inglés. Detrás de ella, los guardias de seguridad intercambiaban miradas inciertas, claramente desprevenidos para manejar a un jefe de Estado en un programa de televisión diurno. Las luces fluorescentes zumbaban sobre ellos, arrojando un resplandor artificial que hacía que todo se sintiera surrealista y desconectado de la realidad. En algún lugar a lo lejos, se oía la inconfundible voz de la jueza Judy, regañando a otro acusado, su tono afilado como una espada. El joven capitán de Burkina Faso erguió sus hombros, invocando la misma fuerza interior que lo había llevado a través de golpes militares y disturbios políticos. El trayecto en ascensor hasta el piso del tribunal transcurrió en un silencio intenso, cada piso marcando otro paso alejado del protocolo diplomático y hacia una impredecible justicia estadounidense. Su traductor, un diplomático de mediana edad de Burkina Faso, ajustaba su corbata nerviosamente mientras revisaba unos documentos legales que parecían cada vez más inadecuados para lo que les esperaba. A través de las paredes espejadas del ascensor, Traoré captó destellos de su propio reflejo, un joven líder africano, a punto de enfrentarse a una de las personalidades más temibles de la televisión estadounidense. El caso en sí era absurdo. Una disputa contractual relacionada con un acuerdo de minería cancelado con una empresa estadounidense que había huido de Burkina Faso, después de que sus políticas anticoloniales entraran en vigor, lo que debería haberse resuelto a través de canales diplomáticos, de alguna manera terminó siendo entretenimiento para millones de espectadores. El ascensor sonó suavemente al llegar al piso 13, y las puertas se abrieron para revelar un pasillo lleno de cámaras y luces brillantes de televisión. Su corazón permanecía firme, pero su mente corría con pensamientos de cómo sería percibido este momento en su hogar, en Ouagadougou. Al acercarse a las puertas del tribunal, Traoré pudo escuchar la voz de la jueza Judy elevándose a través de las paredes, su legendaria impaciencia ya en plena exhibición con otro caso. El alguacil, un hombre afroamericano de gran estatura que asintió respetuosamente al reconocer al joven presidente, explicó los procedimientos básicos del tribunal en susurros. Los operadores de cámara se posicionaron estratégicamente, percibiendo que este caso sería diferente a todo lo que el programa había mostrado antes. El peso de representar no solo a sí mismo, sino a toda su nación, recayó sobre los hombros de Traoré como el sol africano. Pensó en los jóvenes de su país que lo miraban como fuente de inspiración, que apoyaban su visión de un Burkina Faso libre y soberano. Las ornamentadas puertas del tribunal estaban frente a él ahora, un portal entre su mundo de revolución y reforma, y el mundo de la justicia televisiva estadounidense. Con una respiración profunda que llevaba consigo el polvo del Sahel y las esperanzas de su pueblo, dio un paso hacia lo desconocido. El tribunal estalló en una sinfonía de papeles que se movían y cámaras que se ajustaban mientras Ibrahim Traoré entraba, su presencia cambiando inmediatamente la atmósfera de la rutina televisiva a algo mucho más significativo. La jueza Judy levantó la mirada desde su banco, sus ojos afilados entrecerrándose al observar la inesperada presencia de un jefe de Estado uniformado,
en su dominio Dodd el demandante, un hombre de negocios estadounidense de rostro colorado llamado Robert Mitchell, se movía incómodamente en su silla, claramente no preparado para la gravedad que su caso había asumido repentinamente. Los espectadores en la galería se inclinaron hacia adelante, con sus teléfonos discretamente grabando lo que prometía ser un encuentro sin precedentes entre la justicia estadounidense y el liderazgo africano. El aire acondicionado zumbaba ruidosamente, pero no lograba enfriar la creciente tensión que llenaba cada rincón de la sala. Las cámaras se acercaban a cada detalle. La expresión tranquila de Trowe, la ceja levantada de la jueza Judy, la energía nerviosa del personal del tribunal Dodd. Esto ya no era simplemente otra disputa televisiva diurna. Se había convertido en una colisión de culturas e ideologías. La reputación de la jueza Judy por cortar las pretensiones y exponer la verdad la había convertido en un nombre familiar en toda América. Pero nada en sus décadas de experiencia la había preparado para este momento. Estudió al joven líder africano con la misma intensidad con la que se enfrentaba a los casos más difíciles, buscando señales de la diferencia que acostumbraba recibir. Trowe se mantenía de pie con precisión militar, sus manos unidas detrás de su espalda, los ojos encontrándose con los de ella, sin la mezcla habitual de miedo y respeto que caracteriza a la mayoría de los acusados. El abismo cultural entre ellos era inmediatamente evidente. Su mundo de jurisprudencia estadounidense y espectáculo televisivo chocando con su realidad de política revolucionaria y lucha anticolonial. Sus dedos golpeaban impacientemente el banco mientras procesaba esta situación sin precedentes. Shonor, legendario control, se veía momentáneamente desafiado por la complejidad de lo que tenía ante ella. El silencio se extendió entre ellos como un puente. Ninguno de los dos estaba listo para cruzarlo. Incluso el personal del tribunal, usualmente bullicioso, había caído en un silencio inusual. Sintiendo el peso histórico de este encuentro, el abogado del demandante, un joven nervioso con un traje caro, aclaró su garganta y comenzó a leer desde sus notas preparadas sobre contratos mineros y violaciones de acuerdo. Su voz vacilaba, mientras describía cómo el gobierno de Trowe había expulsado a las empresas mineras extranjeras, llamándolo robo de inversiones estadounidenses. La jueza Judy escuchaba con creciente impaciencia, su famosa intolerancia por las explicaciones largas ya alcanzando su límite. Trowe permaneció en silencio, su expresión inmutable, mientras las acusaciones de violación de contrato y daños económicos llenaban el aire a su alrededor. Las cámaras captaban cada microexpresión, cada cambio en su postura mientras dos sistemas de justicia muy diferentes se preparaban para colisionar. En la galería, los reporteros anotaban frenéticamente, reconociendo que estaban presenciando algo que se discutiría mucho más allá del valor habitual de entretenimiento de la televisión diurna. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas del tribunal parecía dividir la sala en territorios competidores de sombra e iluminación. Cuando concluyeron las declaraciones preliminares, la jueza Judy se inclinó hacia adelante. En su banco, su lenguaje corporal señalando el inicio de su estilo característico de interrogatorio el alguacil, anunció el caso con una formalidad inusual, su voz profunda añadiendo gravedad a lo que de otro modo habrían sido procedimientos rutinarios. El traductor de Trowe se posicionó cuidadosamente, listo para no solo traducir idiomas, sino también para salvar las diferencias entre visiones del mundo que estaban a punto de chocar. El aire en la sala del tribunal se volvió denso de anticipación, como si todos los presentes pudieran sentir que estaban a punto de presenciar algo que trascendería el típico drama de tribunal. El bolígrafo de la jueza Judy hacía clic rítmicamente contra su cuaderno, un sonido familiar que usualmente precedía sus más devastadoras interrogaciones. Las cámaras ajustaron su enfoque, asegurándose de capturar cada momento de lo que prometía ser un encuentro extraordinario. En ese momento suspendido antes de que comenzaran los verdaderos procedimientos, la sala del tribunal contuvo la respiración, esperando la colisión entre la jurisprudencia estadounidense y el liderazgo revolucionario africano. Las primeras palabras de la jueza Judy cortaron el aire de la sala del tribunal como un machete a través de la hierba alta, su tono llevando la autoridad de alguien que no está acostumbrado a ser desafiado. Señor Trowe, no me importa si es presidente, primer ministro o el rey de Marte. En mi tribunal, usted sigue mis reglas.
Sus dedos apuntaron a través del banco con la precisión de alguien que había intimidado a miles de acusados a lo largo de décadas en la televisión. El traductor comenzó a relatar sus palabras, pero Troué levantó una mano suave, indicando que entendía perfectamente. Su calma sorprendió a todos. Su señoría, respeto su tribunal así como espero que respete la soberanía de mi nación. Las palabras fueron dichas sin agresión, pero con un acero subyacente que hizo que la jueza Judy se detuviera por un momento. Los operadores de cámara se acercaron a su rostro, capturando el raro destello de incertidumbre que cruzó su expresión, usualmente confiada. El caso del demandante giraba en torno a un contrato de minería de oro por valor de $47 millones, firmado solo unos meses antes del ascenso de Troué al poder en Burkina Faso. Robert Mitchell, sudando a pesar del aire acondicionado, describió cómo su empresa había invertido fuertemente en equipos e infraestructura, solo para ser expulsada cuando el nuevo gobierno declaró que las operaciones mineras extranjeras iban en contra de los intereses nacionales. La jueza Judy asintió aprobatoriamente con la presentación del hombre de negocios, su simpatía claramente alineada con lo que veía como el espíritu emprendedor estadounidense, siendo aplastado por la inestabilidad política extranjera. Entonces me está diciendo, dijo, levantando la voz, que este hombre simplemente decidió que su contrato legalmente vinculante no valía ni el papel en el que estaba escrito. Troué escuchó atentamente. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos mientras las acusaciones se acumulaban en su contra. La atmósfera en la sala del tribunal se cargó cada vez más, con los espectadores sintiendo la creciente confrontación entre dos visiones del mundo muy diferentes. Cada cámara en la sala se centró en el joven líder africano, esperando su respuesta a lo que equivalía a acusaciones de robo y anarquía. Cuando la jueza Judy dirigió toda su atención a Troué, su estilo de interrogatorio cambió inmediatamente al modo agresivo que la había hecho famosa en toda América. Joven, ¿entiende que cuando firma un contrato en el mundo de los negocios, se espera que lo cumpla independientemente de sus opiniones políticas? Su voz llevaba el tono condescendiente que normalmente reservaba para los acusados que consideraba particularmente tontos o deshonestos. La respuesta de Troué fue medida y calmada. Su señoría, entiendo los contratos, pero también entiendo que algunos acuerdos se basan en la explotación de los recursos de mi pueblo. La palabra explotación pareció quedar suspendida en el aire, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de la simple ley contractual. Las cejas de la jueza Judy se levantaron bruscamente, claramente no preparada para un acusado que desafiaría las suposiciones fundamentales de su visión del mundo. El traductor trabajó frenéticamente para asegurarse de que cada matiz fuera capturado, reconociendo que este intercambio se estaba moviendo rápidamente más allá de los simples procedimientos legales, hacia algo que se acercaba a un debate filosófico sobre la justicia misma. La tensión en la sala del tribunal se volvió casi palpable cuando la jueza Judy se recostó en su silla, su expresión cambiando de autoridad rutinaria a algo que se aproximaba a un compromiso genuino con un oponente digno. Entonces, ¿me está diciendo que sus creencias políticas justifican romper los compromisos legales hechos por su país? Insistió, su tono llevando tanto desafío como curiosidad. Troué se enderezó ligeramente, su porte militar volviéndose más pronunciado mientras se preparaba para defender no solo sus acciones, sino el derecho de su nación a la autodeterminación. Su señoría, le estoy diciendo que la verdadera justicia a veces requiere elegir entre las tecnicidades legales y los imperativos morales. La sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de las cámaras, mientras todos, los presentes, se daban cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia del programa. El estilo habitual de interrogatorio rápido de la jueza Judy se había ralentizado, como si ella misma reconociera que este caso requería una consideración más cuidadosa que su enfoque típico. El sol de la mañana se había desplazado, proyectando diferentes sombras en la sala, destacando simbólicamente las dinámicas cambiantes de este extraordinario encuentro legal. La paciencia de la jueza Judy, legendaria por su breve duración, comenzó a mostrar grietas visibles a medida que Troué continuaba respondiendo a sus preguntas con observaciones filosóficas, en lugar de respuestas legales simples. Escuche, joven, no pedí una lección sobre política africana. Le hice una simple pregunta sobre la ley de contratos, dijo,
su voz elevándose a la altura que había intimidado a innumerables acusados a lo largo de los años. Su bolígrafo hizo clic rápidamente contra su cuaderno, una señal clara de que su famoso temperamento estaba a punto de romperse. Las cámaras captaron cada detalle de su creciente frustración, desde el endurecimiento alrededor de sus ojos hasta la forma en que se inclinó agresivamente hacia adelante en su banco. Drouet permaneció inmóvil ante su tono creciente, su calma, solo sirviendo para irritar más a la jueza, que estaba acostumbrada a ver a los acusados derrumbarse bajo su asalto verbal. «Su señoría», respondió él con calma, «a veces las preguntas más importantes no pueden ser respondidas de manera simple». La tensión en la sala del tribunal aumentó un nivel más a medida que estas dos fuertes personalidades continuaban su curso de colisión. La brecha cultural se hacía cada vez más evidente, mientras la jueza Judy intentaba aplicar sus técnicas estándar de interrogatorio a alguien que operaba desde un marco de comprensión completamente diferente. «No se atreva a darme una lección sobre complejidad. He estado haciendo esto durante 30 años», declaró, su voz resonando contra las paredes del tribunal con la autoridad de alguien no acostumbrada a que cuestionaran su experiencia. Dot la respuesta. De Drouet llevaba el peso de alguien que había enfrentado desafíos mucho mayores que una jueza de televisión enojada. «Y he estado luchando por la libertad de mi pueblo durante toda mi vida adulta». La declaración simple flotó en el aire como un desafío, obligando a la jueza Judy a confrontar la realidad de que sus tácticas habituales podrían ser inadecuadas para este acusado en particular. Los operadores de cámara ajustaron sus posiciones, percibiendo que este intercambio estaba construyendo algo extraordinario que requeriría toda su atención. Los espectadores en la galería se sentaron hipnotizados, presenciando lo que parecía ser un choque no solo de personalidades, sino de visiones del mundo enteras sobre la justicia, la autoridad y el derecho a determinar el destino propio. El abogado del demandante intentó redirigir los procedimientos de vuelta a la disputa contractual, pero la jueza Judy lo hizo callar con un gesto impaciente, claramente determinada a establecer su dominio sobre este acusado inusualmente desafiante. «Señor Drouet, en América, creemos en el Estado de Derecho, no en el estado de lo que sea que la ideología política popular del momento sea», declaró, sus palabras llevando una crítica implícita a su origen revolucionario. Los ojos del joven presidente brillaron con algo que pudo haber sido ira, pero su voz permaneció controlada. «Y en Burkina Faso, creemos que la ley debe servir a la justicia, no al revés». El abismo filosófico entre ellos se ampliaba con cada intercambio, mientras la jueza Judy se encontraba en la posición desconocida de debatir principios fundamentales de la justicia con alguien que se negaba a ser intimidado por su reputación o autoridad. Su frustración se hacía cada vez más visible al darse cuenta de que su enfoque estándar de abrumar a los acusados con interrogatorios agresivos estaba resultando ineficaz contra alguien que había derrocado gobiernos y enfrentado oposición militar. La atmósfera en la sala del tribunal se volvió eléctrica con la tensión, ya que todos los presentes percibieron que estaban presenciando algo que trascendía el drama típico de la televisión diurna. A medida que continuaba el interrogatorio, el control legendario de la jueza Judy comenzó a resquebrajarse de maneras que sorprendieron tanto a su personal como a los espectadores habituales, que nunca la habían visto tan desafiada por un acusado. «¿Crees que puedes entrar a mi tribunal y convertir esto en una especie de mitin político?», demandó ella, su voz alcanzando niveles de indignación que sorprendieron incluso a los operadores de cámara más experimentados. La respuesta de Drouet fue entregada con la misma calma autoritaria que lo había llevado a través de golpes militares y convulsiones políticas. «Su señoría, vine a su tribunal porque fui citado, pero no me disculparé por quién soy o por lo que creo». Las palabras llevaban tal dignidad tranquila que varios espectadores se encontraron asintiendo inconscientemente, a pesar de su simpatía inicial por la personalidad televisiva familiar que habían visto durante años. La cara de la jueza Judy se sonrojó al darse cuenta de que no solo no estaba logrando intimidar a este acusado, sino que él en realidad estaba comenzando a ganarse el respeto de su propio público. Las cámaras captaron cada momento de su creciente frustración, creando un registro visual de algo sin precedentes en su larga carrera. Esto ya no era simplemente una disputa contractual, o incluso un choque de personalidades. Se había convertido en una batalla por la autoridad moral que ninguno de los participantes parecía dispuesto a ceder. La atmósfera en la sala del tribunal alcanzó un punto de ruptura cuando la jueza Judy
al verse completamente incapaz de intimidar o controlar a Ibrahim Traoré, tomó una decisión que sorprendería a todos los presentes y a millones de espectadores. «¡Basta!», gritó, golpeando su martillo con tal fuerza que resonó en toda la sala como un disparo. «No permitiré que mi tribunal se convierta en una plataforma para tu propaganda revolucionaria». Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza al darse cuenta de que su autoridad legendaria estaba siendo desafiada de maneras que nunca había experimentado. Las cámaras captaron cada detalle de su pérdida de compostura, desde el temblor en sus manos hasta la forma en que su cabello, usualmente perfecto, se había desordenado ligeramente por sus gestos animados. Traoré permaneció completamente inmóvil, su expresión inmutable, como si hubiera esperado este momento y estuviera preparado para lo que viniera. El alguacil se movió nerviosamente, sin saber si intervenir en lo que claramente se estaba descontrolando más allá del procedimiento normal del tribunal. «Te sentarás y responderás a mis preguntas con simples respuestas de sí o no, o te acusaré de desacato al tribunal», declaró la jueza Judy, apuntando con el dedo a través del banco con la autoridad de alguien acostumbrado a que los acusados se agachen ante sus amenazas. El traductor comenzó a transmitir sus palabras, pero Traoré lo despidió suavemente con un gesto, indicando que entendía perfectamente y no necesitaba ayuda para responder. Los espectadores en la galería contuvieron la respiración, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo sin precedentes en la larga historia del programa. Los operadores de cámara acercaron el enfoque a ambas figuras, capturando el marcado contraste entre la agitación visible de la jueza Judy y la calma preternatural de Traoré. El silencio que siguió a su ultimátum se extendió por lo que pareció una eternidad, mientras todos esperaban ver cómo respondería el joven líder africano a este desafío directo a su dignidad y autoridad. Incluso el personal del tribunal, normalmente bullicioso, se quedó inmóvil en su lugar, reconociendo que estaban presenciando un momento de conversación durante años. Cuando Traoré finalmente habló, su voz llevaba la tranquila fuerza de alguien que había enfrentado amenazas mucho mayores que la ira de una jueza de televisión. Sus palabras eran medidas y deliberadas, como un estratega maestro eligiendo su campo de batalla. «Su señoría, con respeto, no puede acusarme de desacato por negarme a simplificar verdades complejas para ajustarme al formato de su programa. La declaración fue entregada sin agresión ni falta de respeto, pero con un acero subyacente que dejaba claro que no se dejaría intimidar ni presionar, sin importar las consecuencias. Los ojos de la jueza Judy se abrieron de par en par, claramente, no acostumbrada a que su autoridad fuera cuestionada de manera tan directa y con tal calma y confianza. La sala del tribunal quedó en completo silencio, excepto por el suave zumbido de las cámaras, mientras todos procesaban la realidad de que este joven líder africano se negaba a ceder. A pesar de enfrentarse a una de las personalidades más formidables de la televisión estadounidense. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas parecía cambiar, proyectando a Traoré en un rayo de luz solar que lo hacía parecer casi luminoso contra el fondo más oscuro de la sala. Su traductor se quedó absorto, dándose cuenta de que no era necesario traducir lo que todos claramente entendían como un momento crucial en los procedimientos. La respuesta de la jueza Judy llegó como un trueno, su voz elevándose a niveles que hicieron que varios espectadores saltaran en sus asientos. «No me importa quién crees que eres. En mi tribunal, yo soy la autoridad». Su martillo golpeó repetidamente, cada golpe puntualizando sus palabras como signos de exclamación en una declaración de guerra. Pero en lugar de encogerse o mostrar alguna señal de intimidación, Traoré simplemente enderezó los hombros y miró directamente a sus ojos con la misma mirada firme que había enfrentado a comandantes militares y funcionarios corruptos a lo largo de su carrera. «Su señoría», dijo tranquilamente, su voz cortando su furia, como una suave brisa a través de una tormenta. «La verdadera autoridad no se puede reclamar mediante el volumen o las amenazas. Debe ganarse a través de la justicia y la sabiduría». Las palabras golpearon la sala del tribunal como una fuerza física, haciendo que la jueza Judy se detuviera a mitad de su frase, su boca abriéndose como si fuera a responder, pero sin encontrar una respuesta inmediata.
Las cámaras capturaron el momento exacto en que la dinámica del tribunal cambió por completo, mientras los espectadores comenzaban a murmurar entre ellos, e incluso algunos miembros del personal del tribunal intercambiaban miradas de sorpresa y admiración. Este fue el momento que todos los presentes recordarían cuando un joven líder revolucionario africano se enfrentó a la jueza de televisión más famosa de América, y a través de la simple dignidad y la verdad, comenzó a transformar no solo el procedimiento, sino a todos los que lo presenciaron. La transformación comenzó como el amanecer rompiendo sobre el Sahel, lentamente al principio, y luego con una brillantez innegable que iluminó todo lo que tocó. Las palabras de Ibrahim Traoré colgaron en el aire de la sala del tribunal como incienso en un espacio sagrado, su poder creciendo con cada segundo que pasaba de silencio. La jueza Judy, por primera vez en su legendaria carrera, se encontró sin palabras, su habitual arsenal de tácticas de intimidación de repente inútil contra este inesperado oponente. Las cámaras captaron cada matiz de su confusión, la forma en que sus manos temblaron ligeramente cuando dejó caer su martillo, la incertidumbre que cruzó sus características usualmente confiadas alrededor de la sala del tribunal. Los espectadores se inclinaron hacia adelante en sus asientos, sintiendo que estaban presenciando algo que trascendía el drama típico de la televisión diurna. El alguacil, un veterano de innumerables confrontaciones en el tribunal, nunca había visto a la jueza Judy tan desarmada por la simple dignidad y verdad. Incluso la taquígrafa del tribunal dejó de escribir, sus dedos congelados sobre las teclas mientras procesaba lo que acababa de escuchar. El silencio se extendió como un puente entre dos mundos, uno construido sobre el espectáculo y la dominación, el otro basado en un liderazgo auténtico y una autoridad moral. Traoré permaneció perfectamente quieto, su porte militar evidente, pero sin agresión, como un árbol que ha resistido innumerables tormentas y sabe que sus raíces son profundas. Su presencia parecía llenar la sala del tribunal con algo indefinible pero innegable. Una cualidad que hablaba de un liderazgo genuino ganado a través de la lucha y el sacrificio, no comprado con calificaciones y celebridad. Los ojos de la jueza Judy se movían por la sala, tal vez buscando apoyo de su audiencia habitual, pero encontrando en su lugar rostros que reflejaban un creciente respeto por el joven líder africano, que se había negado a ser disminuido por sus trucos teatrales. El demandante, Robert Mitchell, se movió incómodamente en su silla, dándose cuenta de repente de que su simple disputa contractual se había convertido en algo mucho más significativo de lo que jamás había imaginado. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas del tribunal parecía favorecer a Traoré, vistiéndolo con un resplandor dorado que lo hacía parecer más grande que la vida, mientras dejaba a la jueza Judy parcialmente a la sombra. Cuando finalmente la jueza Judy encontró su voz, no llevaba la autoridad habitual que la caracterizaba, sino que fue reemplazada por algo que se acercaba a una genuina curiosidad, mezclada con respeto a regañadientes. Nunca nadie me ha hablado así en mi tribunal, admitió, su tono más suave de lo que cualquiera presente había escuchado de la famosa jueza mordaz. La respuesta de Traoré llegó con la suave autoridad de alguien que entendía que la verdadera fuerza no radica en la dominación, sino en levantar a los demás. Su señoría, le hablo como le hablaría a cualquier persona que merezca respeto, con honestidad y dignidad. Las palabras parecieron desbloquear algo en la atmósfera del tribunal, como si un hechizo de hostilidad artificial hubiera sido roto por un acto de humanidad auténtica. Los operadores de cámara se encontraron ajustando sus tomas, reconociendo instintivamente que necesitaban capturar este momento de vulnerabilidad inesperada de una figura televisiva conocida por su invulnerabilidad. Los espectadores en la galería comenzaron a murmurar entre ellos, sus conversaciones, reflejando una mezcla de sorpresa y admiración, tanto por el coraje del joven presidente, como por el inesperado momento de autorreflexión de la jueza Judy. La transformación continuó extendiéndose por la sala del tribunal, como ondas provocadas por una piedra lanzada en agua tranquila, tocando a todos los presentes, de maneras que les costaría articular mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. La jueza Judy se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que parecía darle tiempo mientras procesaba este desafío, sin precedentes a todo lo que pensaba saber sobre autoridad y respeto. Su personal intercambió miradas de asombro. Habiendo trabajado con ella durante años,
sin presenciar jamás un momento de genuina incertidumbre de su famosa líder confiada. Trowe permaneció perfectamente quieto, ni jactándose de su aparente victoria, ni presionando su ventaja, demostrando el tipo de moderación que solo proviene de una verdadera confianza en los principios y la posición propia. El aire en la sala del tribunal parecía diferente ahora, cargado de posibilidades en lugar de conflicto, como si todos los presentes pudieran sentir que participaban en algo histórico. Incluso las cámaras parecían captar la atmósfera cambiada. El zumbido mecánico ahora sonaba más como música, de fondo para un momento de genuina conexión humana que el ruidoso zumbido de un drama televisivo manufacturado. La sala del tribunal se había convertido en un teatro de revelación, donde las máscaras de autoridad y pretensión caían para revelar algo más auténtico debajo. La jueza Judy miró a Ibrahim Traoré a través de su banco con nuevos ojos, viéndolo, no solo como otro acusado al que intimidar, sino como un líder cuya presencia exigía respeto a través del carácter y no del título. Su famosa mueca de desdén se suavizó hasta convertirse en algo que se acercaba a la contemplación, mientras procesaba la realidad de que sus métodos habituales no solo habían fracasado, sino que habían expuesto sus limitaciones frente a una dignidad genuina. El joven presidente permanecía de pie con la paciencia de alguien que había aprendido que el cambio real no ocurre a través de la fuerza, sino a través de la persistente verdad. Su presencia tranquila servía como un marcado contraste con la agresión teatral que normalmente dominaba estos procedimientos a su alrededor. La sala del tribunal había caído en un silencio casi sagrado, como si todos los presentes reconocieran que estaban presenciando algo mucho más significativo que una simple disputa legal. Las cámaras continuaron grabando, pero su presencia mecánica parecía menos intrusiva ahora, como si incluso la tecnología hubiera sido humillada por la autenticidad de lo que se estaba desarrollando ante ellos. Esto ya no era una actuación para la audiencia televisiva. Se había convertido en un encuentro genuino entre dos personalidades fuertes, obligadas a confrontar sus más profundos supuestos sobre el poder, la justicia y el respeto. El abogado del demandante intentó con vacilación redirigir la atención, de vuelta a la disputa contractual, pero su voz sonaba delgada e insignificante en la atmósfera transformada del tribunal. La jueza Judy levantó la mano para hacerle callar. Su gesto ahora llevaba una calidad diferente, menos autoritaria, más reflexiva, como si necesitara espacio para procesar lo que estaba sucediendo con su cuidadosamente construida personalidad. El traductor de Trowe se sentó absorto, dándose cuenta de que no era necesaria ninguna interpretación para lo que todos claramente veían como un momento de profunda conexión humana, que trascendía el lenguaje, la cultura y las circunstancias. Los espectadores en la galería habían dejado de moverse nerviosamente y susurrar, absorbidos en el drama que se desplegaba ante ellos con una intensidad que sorprendió incluso a los observadores más experimentados del tribunal. El personal de seguridad se encontró relajando sus posturas vigilantes, reconociendo instintivamente que lo que estaba sucediendo en esta sala no representaba una amenaza física, pero podría desafiar supuestos mucho más profundos sobre el poder y la autoridad. La mañana había avanzado mucho más allá de las expectativas de cualquiera, transformando lo que debería haber sido un entretenimiento televisivo rutinario en algo que se acercaba al drama humano genuino. Las siguientes palabras de la jueza Judy llegaron lentamente, cuidadosamente elegidas, como pasos a través de un terreno incierto. Su famoso ritmo de interrogatorio rápido fue reemplazado por el ritmo medido de alguien que realmente estaba pensando en ideas complejas en tiempo real. Señor Trowe, construí mi carrera sobre el principio de que el respeto debe ser exigido, que la autoridad proviene de nunca mostrar debilidad o incertidumbre. Su confesión llevaba el peso de décadas de una personalidad cuidadosamente construida. Una confesión que parecía sorprenderla incluso a ella misma, cuando las palabras salieron de su boca. La respuesta de Trowe demostró el tipo de sabiduría que proviene de liderar a las personas a través de una crisis genuina. Su señoría, en mi experiencia, el respeto que debe ser exigido no vale la pena tenerlo. El verdadero respeto siempre se da libremente. La simple verdad de su declaración pareció resonar en la sala del tribunal como una campana. Su claridad, cortando a través de años de cinismo acumulado y gestos teatrales.
Varios espectadores se encontraron asintiendo inconscientemente, reconociendo en sus palabras algo que siempre habían sabido pero rara vez escuchado expresado tan claramente, en un foro público tan grande. Las cámaras captaron cada matiz de este intercambio, pero su grabación mecánica parecía insuficiente para transmitir completamente la electricidad de la genuina conexión humana que surgía a través de las barreras formales de un tribunal televisivo. A medida que pasaban los minutos, los límites artificiales que normalmente definían los procedimientos del tribunal comenzaron a disolverse, reemplazados por algo más parecido a una conversación entre iguales, explorando preguntas fundamentales sobre liderazgo y autoridad. La jueza Judy se encontró haciendo preguntas, no como una personalidad televisiva en busca de momentos dramáticos, sino como alguien genuinamente curioso acerca de cómo este joven líder africano había desarrollado una confianza tan inquebrantable en sus principios. Troué respondió, no como un acusado tratando de evitar el castigo, sino como un educador, compartiendo las duras lecciones sobre la diferencia entre poder y autoridad, entre comandar y liderar. El caso del demandante parecía cada vez más irrelevante a medida que la jueza y el acusado exploraban un terreno mucho más significativo que la ley de contratos. Los cimientos de la autoridad legítima y las responsabilidades que conlleva un liderazgo genuino. El personal del tribunal se vio atraído hacia la conversación a pesar de su formación profesional para mantenerse neutral. Sus rostros reflejaban la fascinación de personas que presenciaban algo sin precedentes en su experiencia profesional. La transformación de la sala del tribunal, de un lugar de conflicto fabricado a un espacio de diálogo auténtico, pareció sorprender a todos los presentes, incluidos los participantes, quienes habían llegado esperando un tipo de encuentro muy diferente. La revelación llegó como el amanecer sobre el tribunal, gradual pero innegable, mientras Ibrahim Troué comenzaba a compartir las verdades más profundas que habían dado forma a su enfoque del liderazgo y la gobernanza. Su voz llevaba el ritmo de alguien que había aprendido a hablarle a los poderosos en las polvorientas plazas de Ouagadougou. Cada palabra elegida con la precisión de alguien cuya vida dependía de la navegación cuidadosa de complejas realidades políticas. Su señoría, cuando tomé el poder en Burkina Faso, podría haber exigido respeto a través del miedo, a través del cañón de un rifle, a través del aparato de control estatal que mis predecesores habían perfeccionado. La sala del tribunal estaba atenta a cada palabra, mientras él pintaba un cuadro de las decisiones que definen el carácter de un líder en momentos de prueba máxima. La jueza Judy escuchaba con una intensidad que sorprendió incluso a su propio personal. Su famosa impaciencia fue reemplazada por un genuino interés en ideas que desafiaban todo lo que pensaba saber sobre la autoridad y el control. Las cámaras captaron la transformación en su expresión, el suavizamiento alrededor de sus ojos, la forma en que se inclinaba hacia adelante, no con agresión, sino con curiosidad. El sutil cambio en su postura que sugería que ya no estaba actuando para una audiencia, sino participando en una conversación genuina sobre la naturaleza del liderazgo mismo. Sin embargo, Troué continuó, su voz ganando fuerza mientras profundizaba en los cimientos filosóficos de su enfoque hacia la gobernanza. Elegí ganarme el respeto a través del servicio, a través de la transparencia, a través del trabajo diario de demostrar que el poder puede ser usado para elevar a las personas, en lugar de mantenerlas abajo. Sus palabras parecían desbloquear algo en la atmósfera de la sala del tribunal, como si su disposición a ser vulnerable sobre los desafíos del liderazgo diera permiso a otros para considerar su propia relación con el poder y la autoridad. El alguacil, un hombre que había pasado décadas viendo a las personas intentar manipular el sistema legal para su propio beneficio, se vio conmovido por la autenticidad de alguien que claramente veía el poder como una responsabilidad más que como un privilegio. Las preguntas de la jueza Judy comenzaron a tomar una calidad diferente, menos como un interrogatorio, y más como la curiosidad de alguien que se encuentra con una forma completamente diferente de pensar sobre problemas que ella pensaba entender completamente. El abogado del demandante ya había renunciado hacía tiempo a intentar redirigir la conversación de vuelta a la ley de contratos, reconociendo que algo mucho más significativo se estaba desarrollando ante él que cualquier disputa legal simple pudiera abarcar. La sala del tribunal se había convertido en un aula donde los supuestos fundamentales sobre el liderazgo, la autoridad
y el respeto estaban siendo examinados y desafiados por alguien que había sido puesto a prueba de maneras que pocas personas experimentan. Troué habló sobre la soledad del liderazgo, sobre la constante presión de elegir entre lo que es popular y lo que es correcto, sobre la lucha diaria por mantener la integridad mientras navega por las realidades complejas de gobernar una nación que surge de décadas de explotación colonial y neocolonial. Sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida en lugar del conocimiento teórico. Cada perspectiva ganada a través de la confrontación con las consecuencias reales que iban mucho más allá de las calificaciones televisivas o el valor del entretenimiento. La jueza Judy se vio a sí misma haciendo preguntas que nunca había pensado hacer en 30 años de televisión. Su famosa certeza fue reemplazada por la humildad de alguien que reconocía que su propia experiencia, por extensa que fuera dentro de su dominio, la había preparado de manera deficiente para entender las complejidades del liderazgo auténtico bajo presión extrema. Los espectadores se sentaron absortos, presenciando no solo un giro inesperado en un programa de televisión diurno, sino una clase magistral en filosofía del liderazgo, impartida por alguien que había puesto su vida en la línea por sus principios. Mientras Troué continuaba compartiendo sus perspectivas, las limitaciones artificiales de la programación televisiva parecían evaporarse, reemplazadas por el ritmo atemporal de los seres humanos, explorando preguntas profundas sobre cómo organizamos nuestras sociedades y elegimos a nuestros líderes. Habló sobre la diferencia entre gobernar y dirigir, entre comandar obediencia e inspirar cooperación, entre el poder temporal que viene del miedo y la autoridad duradera que surge de la confianza y la competencia demostrada. Sus palabras pintaron imágenes del liderazgo como servicio en lugar de privilegio, del poder como responsabilidad en lugar de oportunidad para el beneficio personal, de la autoridad como algo que debe ganarse continuamente en lugar de simplemente reclamarse o heredarse. Las respuestas de la jueza Judy revelaron una mente que realmente estaba luchando con nuevas ideas, sus rápidos juicios reemplazados por una consideración reflexiva de conceptos que desafiaban los cimientos mismos de su enfoque hacia la autoridad y el control. Las cámaras continuaron grabando, pero la naturaleza mecánica de su presencia parecía menos importante ahora que el desarrollo orgánico de entendimiento entre dos personalidades fuertes, descubriendo un terreno común en las circunstancias más inesperadas. El momento llegó como el trueno siguiendo al relámpago, repentino, poderoso e imposible de ignorar, cuando la jueza Judy tomó una decisión que no solo sorprendería a la sala del tribunal, sino a millones de televidentes alrededor del mundo. Levantándose lentamente de su banco, hizo algo sin precedentes en su carrera legendaria. Se quitó la toga judicial, doblándola cuidadosamente y dejándola a un lado como si simbólicamente dejara la armadura de autoridad que había usado durante décadas. El gesto envió ondas de asombro a través de la sala del tribunal, ya que todos los presentes se dieron cuenta de que estaban presenciando algo que nunca había sucedido en la historia del programa. Su voz, cuando habló, no llevaba la autoridad que la caracterizaba, reemplazada en su lugar por la humildad de alguien que había descubierto algo inesperado sobre sí misma y la naturaleza del verdadero liderazgo. Señor Troué, dijo, sus palabras cuidadosas y deliberadas. Quiero disculparme no solo por mi comportamiento hoy, sino por las suposiciones que hice sobre usted, antes de que siquiera entrara a mi tribunal. La confesión flotó en el aire como un desafío a todo lo que el programa representaba, ya que una de las personalidades televisivas más famosas de América reconoció que su legendaria dureza la había cegado a la posibilidad de que la verdadera autoridad pudiera verse muy diferente de lo que había pasado su carrera promoviendo. La transformación fue completa e innegable cuando la jueza Judy descendió de su banco elevado y se acercó a Troué. Su movimiento abandonó simbólicamente las barreras físicas y psicológicas que normalmente separaban a la jueza del acusado en su tribunal. Las cámaras lucharon por ajustarse a este desarrollo sin precedentes, con sus operadores inseguros de cómo encuadrar una escena que había ido tan lejos más allá del formato habitual del programa, que parecía pertenecer a un tipo de programa completamente diferente. Troué recibió su acercamiento con la misma calma y dignidad que había mantenido a lo largo de los procedimientos, sin jactarse de su aparente victoria, ni mostrando sorpresa ante esta dramática inversión de la dinámica en el tribunal. Los espectadores se sentaron en un silencio atónito, presenciando lo que parecía ser un momento genuino de conexión humana
que trascendía los límites artificiales del entretenimiento televisivo, y el procedimiento legal. El personal del tribunal intercambió miradas de asombro, habiendo trabajado con la jueza Judy durante años, sin imaginar jamás que podrían presenciar un momento de vulnerabilidad y crecimiento de su famosa líder inflexible. La luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas del tribunal parecía resaltar la importancia histórica del momento, bañando a ambas figuras con un resplandor dorado que hacía que su encuentro pareciera casi sagrado en su autenticidad e importancia. Cuando la jueza Judy extendió su mano hacia True, el gesto llevaba un peso simbólico que iba mucho más allá de una simple cortesía, representando un puente entre dos mundos que parecían completamente incompatibles solo unas horas antes. Quiero estrechar la mano de alguien que me ha enseñado más sobre liderazgo en una mañana que lo que aprendí en 30 años de televisión, dijo. Su voz cargada de emoción genuina que sorprendió a todos los que la escucharon, incluida ella. Misma True aceptó su apretón de manos con la gracia de alguien que entendía que la verdadera victoria no radicaba en derrotar a un oponente, sino en crear la posibilidad de un entendimiento y crecimiento mutuos. El momento se extendió más allá de los ritmos típicos de la programación televisiva, sostenido por su propio poder auténtico en lugar de una tensión dramática artificial, mientras todos los presentes reconocían que estaban presenciando algo que se recordaría mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. El caso del demandante había sido completamente olvidado, transformado de la razón aparente de la reunión en meramente el pretexto que había hecho posible este extraordinario encuentro entre dos personalidades fuertes, descubriendo un terreno común inesperado en su compromiso compartido con el liderazgo auténtico y la dignidad humana. La sala del tribunal estalló en un aplauso espontáneo, no el entusiasmo fabricado típico de las audiencias televisivas, sino el agradecimiento genuino de las personas que habían presenciado algo notable y transformador. El alguacil, el personal del tribunal, la taquígrafa, el personal de seguridad, y los espectadores se encontraron unidos al reconocer que habían estado presentes en un momento que trascendió los límites habituales del entretenimiento y entró en el ámbito del verdadero drama humano. El personal de la jueza Judy se miró entre sí con expresiones de asombro y orgullo, reconociendo que su jefa había mostrado el tipo de valentía que proviene de estar dispuesta a reconocer cuando te has equivocado y aprender de alguien a quien inicialmente subestimaste. True aceptó los aplausos con la misma dignidad que había mantenido a lo largo de los procedimientos, sin buscar los reflectores ni evitarlos, sino simplemente permitiendo que el momento se desarrollara según su propio ritmo auténtico. Las cámaras captaron cada detalle de la ovación sostenida, pero su grabación mecánica parecía insuficiente para transmitir la electricidad de la genuina conexión humana que había transformado una grabación rutinaria de televisión en algo que se acercaba a una significancia histórica. Las ondas del aplauso se desplegaron como círculos que se expanden sobre el agua tranquila, cada ola llevando el impacto de lo que acababa de ocurrir hacia nuevas costas de posibilidad y entendimiento. A medida que los aplausos gradualmente cesaron, la jueza Judy y Ibrahim True se encontraron en el centro de una sala de tribunal transformada, donde los límites habituales entre figuras de autoridad y acusados, entre estadounidenses y africanos, entre personalidades televisivas y líderes políticos, habían sido disueltos por el poder del encuentro humano auténtico. Las cámaras continuaron grabando, pero su presencia parecía menos intrusiva ahora, como si incluso la maquinaria de la producción mediática hubiera sido humillada al presenciar algo genuino y no guionizado surgir de lo que se suponía que era entretenimiento fabricado. La famosa compostura de la jueza Judy había sido reemplazada por algo más vulnerable, pero en última instancia, más poderoso. La autenticidad que proviene de haber desafiado tus suposiciones y elegir crecer en lugar de defenderlas. El sol de la mañana había cambiado de posición en las ventanas del tribunal, proyectando nuevos patrones de luz y sombra que parecían iluminar las dinámicas cambiadas de un espacio que había sido transformado fundamentalmente por el encuentro entre dos personalidades fuertes dispuestas a ver más allá de sus primeras impresiones, el uno del otro. Las implicaciones prácticas de lo que acababa de ocurrir comenzaron a asentarse sobre la sala del tribunal como el polvo después de un terremoto, mientras todos los presentes procesaban la realidad de que este caso
nunca podría regresar a sus parámetros originales de simple disputa contractual y drama televisivo fabricado. El demandante, Robert Mitchell, se sentó en silencio atónito, reconociendo que su demanda se había convertido en algo mucho más grande que sus quejas personales contra las políticas mineras de Burkina Faso, transformada en un catalizador para una conversación sobre la naturaleza de la justicia misma. Su abogado hizo algunos intentos a medias de redirigir la atención de vuelta a las reclamaciones financieras, pero sus palabras sonaban vacías e insignificantes ante la revolución filosófica que acababa de ocurrir frente a él. El productor de la jueza Judy, observando desde la sala de control, enfrentaba el desafío sin precedentes de cómo editar un metraje que se había desviado tanto del formato habitual del programa, que podría requerir un enfoque completamente diferente para la programación televisiva. El alguacil se encontró en la posición inusual de mantener el orden en un tribunal, donde las fuentes tradicionales de autoridad habían sido voluntariamente abdicadas en favor de algo más colaborativo y auténtico. Incluso la taquígrafa del tribunal luchaba por capturar en su transcripción mecánica las dimensiones emocionales y espirituales de lo que había presenciado, reconociendo que el registro oficial, inevitablemente, no podría transmitir toda la importancia de este encuentro tan extraordinario. Medida que el drama inmediato de la confrontación dio paso a una conversación más tranquila, tanto la jueza Judy como Trué parecían reconocer que habían creado algo juntos que ninguno de los dos podría haber logrado solo, una demostración de cómo un diálogo auténtico podría transformar el conflicto en entendimiento. Su conversación continuada, ahora teniendo lugar en pie de igualdad en el centro del tribunal, en lugar de a través de la división jerárquica del banco y la mesa del acusado, exploraba territorios de interés y respeto mutuo que habían sido invisibles solo unas horas antes. Los espectadores escuchaban con la fascinación de las personas que presencian una clase magistral sobre liderazgo, diplomacia y relaciones humanas, mientras dos personalidades fuertes que habían comenzado el día como adversarios descubrían áreas inesperadas de acuerdo sobre las responsabilidades que conlleva el poder y la importancia de usar la autoridad para servir, en lugar de dominar. Las preguntas de la jueza Judy revelaban una mente genuinamente curiosa sobre las experiencias de Trué liderando una nación a través de una transformación revolucionaria, mientras que sus respuestas demostraban la sabiduría de alguien que había aprendido a navegar por desafíos complejos sin perder de vista los principios fundamentales sobre la dignidad humana y la justicia social. Las cámaras capturaron su interacción, pero la naturaleza mecánica de la grabación parecía insuficiente para transmitir el desarrollo orgánico de la comprensión entre dos personas, descubriendo que sus diferentes orígenes y experiencias los habían llevado a conclusiones sorprendentemente similares sobre la naturaleza del liderazgo auténtico. La transformación se extendió más allá de los dos participantes principales, para abarcar a todos los presentes en la sala del tribunal, creando una atmósfera de posibilidad y esperanza que parecía sorprender incluso a los observadores más cínicos, entre el personal del tribunal y los medios de comunicación. Los espectadores se encontraron inclinándose hacia adelante en sus asientos, atraídos por conversaciones que abarcaban desde los desafíos específicos de gobernar en la África poscolonial, hasta las dificultades universales de mantener la integridad, mientras se ejerce el poder en cualquier contexto. El alguacil, cuyo trabajo normalmente consistía en mantener el orden mediante la amenaza implícita de la fuerza, se encontró sirviendo más como facilitador del diálogo que como aplicador de las reglas, ya que la sala del tribunal había evolucionado en algo más parecido a un seminario sobre liderazgo que a un procedimiento legal tradicional. El personal de la jueza Judy observaba con asombro, mientras su jefa demostraba una capacidad de crecimiento y aprendizaje que desafiaba sus suposiciones sobre alguien que pensaban conocer completamente. Mientras el traductor de Trué encontraba cada vez más innecesarios sus servicios, ya que las barreras del lenguaje y la cultura cedían ante la capacidad humana universal para entenderse a través de las diferencias, la mañana había avanzado mucho más allá de las expectativas de cualquiera, creando algo sin precedentes en la historia de la televisión diurna, un encuentro genuino entre iguales explorando preguntas fundamentales sobre el poder, la autoridad y las responsabilidades que conlleva el liderazgo en cualquier contexto. Cuando el extraordinario encuentro entre la jueza Judy y Ibrahim Traoré concluyó,
Los espectadores de todo el mundo presenciaron cómo el liderazgo auténtico trasciende las fronteras culturales y los formatos televisivos. Su intercambio poderoso demostró que el respeto genuino no se puede exigir, solo ganar a través de la sabiduría y la dignidad. ¿Qué opinas de este momento sin precedentes? Suscríbete y comparte tus pensamientos a continuación.